desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postra a ti, Señor, tú eres Dios, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postra a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postra a ti, Señor, tú eres Dios. Que toda criatura adore a Dios, ha dicho este canto maravilloso, y toda criatura también que ore a Dios. Y nosotros como hijos de Dios vamos a orar en este momento. Así es que te invito a ti a que también junto a mí hagas una oración para venir ante Dios y poder alabarle también en oración, o también para hacer alguna súplica personal que tú puedas tener. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Gracias porque eres nuestro Dios, gracias porque podemos venir ante ti en oración, gracias porque te podemos alabar, te podemos adorar como lo hemos hecho, Señor, también a través del canto. Señor glorioso, te suplicamos también por nuestras vidas y por cualquier situación que requiera también tu intervención, Señor amado, en favor nuestro. Te pedimos además que este devocional pueda ser agradable a ti y que tu Espíritu Santo nos guíe en la meditación o reflexión de tu palabra gloriosa en nuestras vidas. Gracias porque tú estás con nosotros, gracias por ser nuestro santo y amoroso Dios. Ponemos en tus manos pues este tiempo y lo dedicamos a ti en oración y oramos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda siempre, estimado hermano, que es importante que cada vez que tú te acerques a la Biblia, notes las observaciones que allí encuentras tú, alguna observación, alguna aplicación, y es mejor cuando tú anotas cada una de esas cosas que tú descubres en las Escrituras, porque eso facilita que tu aprendizaje sea al máximo. El tema en esta ocasión es un tema que tiene que ver con la mentalidad cristiana, así se llama de hecho, mentalidad cristiana. ¿Y de qué trata a qué se refiere con mentalidad cristiana? ¿O cuál es la mentalidad cristiana? ¿En qué se distingue la mentalidad cristiana? Bueno, veamos a la luz de Filipenses 3, del 12 al 21. Primeramente, leamos lo que la Biblia nos tiene que decir. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, esa es la palabra de Dios para este devocional y el tema es mentalidad cristiana. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos cultivar, debemos aspirar a una mentalidad cristiana. Ahora bien, nos preguntaremos, bueno, pero ¿qué características puede tener esta mentalidad cristiana? Si bien es cierto, la Biblia misma nos plantea, vamos a ver aquí algunos aspectos. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a ver lo importante de no estimar falsamente nuestra condición espiritual. La mentalidad cristiana comienza precisamente con esto, no hacer una valoración errónea, una valoración falsa acerca de cuál es nuestra condición espiritual. Una de las trampas más grandes en las que un cristiano puede caer es el de sentirse o el de creer que ya se siente realmente maduro, que ya es maduro o que ya alcanzó la madurez espiritual que Dios espera ver en él. Pero nosotros, en la mentalidad cristiana que debemos tener, debemos precisamente tener cuidado con este aspecto. Es muy peligroso estimar o hacer una estimación de nosotros mismos que sea errónea acerca del estado espiritual. Siempre hay cosas en la vida de cada creyente que necesitan ser transformadas por Dios. Siempre hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser, metafóricamente hablando, tocadas por el Señor para que éstas experimenten el cambio o los cambios que Dios espera ver en nuestras vidas. Si bien es cierto, podemos cosechar o lograr ciertos cambios en nuestras vidas, es decir, ver más bien el fruto del Espíritu en nuestras vidas y de esa manera observar el cambio en nosotros, pero lo cierto es que a pesar de esos logros o de esas conquistas, para usar también un lenguaje de batalla, a pesar de todo ello, siempre hay cosas en nuestras vidas que necesitarán de nuestra atención, cosas, vacíos, aspectos en nuestras vidas espirituales que nosotros necesitamos mejorar constantemente. De manera que aun cuando tú veas alguna clase de fruto nuevo en tu vida, alguna clase de logro espiritual, tu mentalidad debe llevarte a no estimar erróneamente tu estado espiritual y pensar que porque ya cultivaste o ya lograste o ya tienes éxito espiritual en alguna área de tu vida o en algún aspecto puntual, concreto de tu vida, ya por eso ya todo está alcanzado. Precisamente en el versículo 12, el apóstol Pablo aborda esto. Él dice, no que lo haya alcanzado ya. Él está hablando de sí mismo. En los versículos anteriores, como lo vimos en el devocional anterior, el apóstol Pablo está hablando acerca de todo lo que está relacionado al pasado, a todo lo que él incluso llegó a considerar como pérdida por amor del conocimiento de Cristo. Y él aclara que a pesar de que todo aquello ya se quedó atrás, él aclara a los creyentes, a los filipenses y también a todos los lectores de las Sagradas Escrituras, en este versículo nos enseña que él no lo ha alcanzado ya. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, lo explica, ni que ya sea perfecto.
Es decir, él sabe que no ha alcanzado esa perfección que alcanzaremos cuando venga Dios, cuando venga Cristo por nosotros, o cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, y Él transformará completamente nuestras vidas, incluyendo nuestros cuerpos físicos, para que tengamos cuerpos glorificados. Entonces Él lo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Observa esa frase, porque cualquiera podría pensar, pero hombre, eres el apóstol Pablo, eres un apóstol. El Señor Jesucristo se te apareció en la ruta cuando tú te convertiste, cuando estabas persiguiendo a la iglesia. Hablaste con el Señor. El Señor te usó a Pablo para hacer milagros. El Señor te usó para la plantación de iglesias, para la conversión de multitudes. ¿Cómo puedes decir que no lo has alcanzado ya, ni que ya seas perfecto, si nosotros mismos te tenemos como un ejemplo? Pues bueno, ese es precisamente el aspecto principal de la mentalidad cristiana, es decir, es el aspecto importante en este apartado acerca de la mentalidad cristiana, no hacer una estimación errónea acerca del estado espiritual nuestro. Si el apóstol Pablo mismo reconocía y tenía este punto principal en su mentalidad cristiana, nosotros también debemos imitar esto. Por eso es que él dice, añadiendo en este mismo versículo, sino que prosigo, dice, es decir, todavía hay mucho camino que recorrer, a pesar de la edad que tenía él y la edad espiritual, a pesar de la madurez espiritual, a pesar del perfil que él tenía, a pesar de la fama que él tenía, a pesar de ser el apóstol que fue, el siervo de Cristo que fue, él no sentía ni tenía la idea de que él ya lo había alcanzado ya, o que ya era perfecto, sino que prosigo, dice, para ver si logro asir o tomar aquello para lo cual Cristo también lo había tomado a él. Entonces, la mentalidad cristiana incluye este punto del no conformarse, el no creer que ya somos producto terminado. Cuando nosotros pensamos que ya somos producto terminado o nos sentimos como producto terminado, quizá porque ya terminé algún programa de discipulado, quizá porque ya leí la Biblia completamente, quizá porque ya llevo años congregándome en la iglesia, quizá porque ya llevo años sirviéndole a Dios en la iglesia o en otro contexto, podríamos llegar a tener la sensación de creer que ya lo hemos alcanzado. Pues bueno, la noticia es que la mentalidad cristiana considera que no podemos conformarnos y no debemos hacer falsas evaluaciones de nosotros mismos, asumiendo que ya somos producto terminado delante de Dios. Por eso él dice, sino que prosigo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En el siguiente versículo, en la primera parte del versículo 13, él dice, hermanos, una vez más, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Recuerda siempre, ten este punto en tu vida, no pretendas haberlo ya alcanzado en tu vida espiritual. Es decir, no has alcanzado todavía la madurez que agrada a Cristo, no has alcanzado todavía la perfección que le agrada a Cristo. Debes sentirte siempre, a pesar de los logros espirituales, a pesar de tus cosechas espirituales, a pesar del fruto espiritual en tu vida, debes siempre saber que hay algo en lo que delante de Dios todavía tendrás alguna clase de déficit espiritual. Probablemente te falte alguna virtud, probablemente necesitas fortalecer, por ejemplo, la paciencia en tu vida, probablemente necesitas fortalecer la humildad en tu vida, probablemente necesitas trabajar en un pecado específico que todavía se presenta en tu vida, probablemente tu problema sea una actitud que no es cristiana, probablemente sea un sentimiento que todavía abrigas o albergas en tu corazón y es un sentimiento que no agrada a Dios, o probablemente sea un pensamiento, una manera de pensar. Así es que ten cuidado siempre con eso. La mentalidad cristiana entonces contempla precisamente esto que hemos dicho, la idea de no conformarse, de no crearse una falsa ilusión del estado espiritual que nosotros tenemos. Siempre debemos vernos que hay algo en lo que nosotros debemos seguir creciendo para proseguir. Y el segundo aspecto en este devocional, también relacionado a la mentalidad cristiana, nos dice o nos invita a dedicarnos a la carrera cristiana.
La vida cristiana es como una carrera. Debemos o podemos verla de esa manera, podemos ilustrarla de esa forma, como una carrera que nosotros corremos todos los días de nuestras vidas. Cada día que tú tienes, cada vida que tú básicamente disfrutas, es decir, cada día de tu vida en la que tú estás experimentando la dicha de permanecer en este mundo, en este planeta, debe ser un día que tú lo usas para correr, para transitar, para peregrinar en el camino o en la senda de la fe cristiana. Pero este punto dice dedicarnos a la carrera cristiana, no dice solamente que tú seas un cristiano, dice dedicarte. Esto habla de una devoción, habla de una aplicación disciplinada a lo que es la vida cristiana. Tú debes enfocarte, si quieres tener la mentalidad cristiana, tú debes, además de no sentirte ya como producto terminado, como lo vemos en el aspecto número 1, debes también dedicarte a todo lo que es cristiano. Debes ocuparte en las disciplinas espiritual, debes ocuparte en todo aquello que te ayuda a crecer en el conocimiento de Cristo, en el amor a Cristo, en el servicio a Cristo. En el versículo que leímos, en el 13, en la segunda parte, el apóstol Pablo continúa diciendo, después de haber dicho lo que ya leímos, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, y añade, pero una cosa hago. Observa eso, una cosa hago. Es decir, hay algo en lo que está enfocado él. Una cosa hago. Es decir, hay un propósito en su vida, hay una meta en su vida, hay algo que absorbe su atención, su esfuerzo, su energía, hay algo en lo que él se ocupa, hay algo en lo que él se dedica, y eso tiene que ver precisamente con algo que nosotros llamamos como devoción. Él es devoto a algo. ¿A qué? Dice, pero una cosa hago, y nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso que queda atrás son, por ejemplo, lo que para él antes era ganancia. Para tener un ejemplo. ¿Qué cosas? Bueno, en el devocional anterior vimos aspectos, por ejemplo, como lo que nosotros vimos, aquellas cosas en las que él decía que él tenía y que luego las consideró como basura, por ejemplo, judío, hebreo de hebreos, etcétera, etcétera. Todo eso, él dice, él ha olvidado ya, o deja todo, básicamente lo que queda atrás lo dejó allá. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Eso es hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Bueno, esta imagen nos lo explica de una manera más gráfica. La idea principal de Pablo es esto que él dice, pero esta cosa hago. ¿Qué hago? Avanzo. Así de simple, avanzo. Él avanza, él se mantiene avanzando, él se mantiene enfocado, se mantiene creciendo, se mantiene en la ruta, se mantiene corriendo, se mantiene en la carrera, en la maratón, en el peregrinaje. Y el versículo siguiente, el versículo 14 dice, prosigo. Esto es lo que hace él. Prosigo a la meta. Esto es. Y ese es un lenguaje que tiene que ver con la competencia deportiva. Tiene que ver con esa práctica deportiva de la carrera, probablemente, o tal vez, si no carrera como la que nosotros conocemos hoy en día como el atletismo, podría ser también una carrera, por ejemplo, que también se practicaba, de esas que tienen que ver con la carrera de caballo, que es básicamente guiada por, un hombre que está montado sobre también un carro de ruedas. Pero la idea aquí, cualquiera sea lo que estaba en la mentalidad de Pablo, el punto aquí principal tiene que ver con la práctica de participar de una carrera. ¿Y cuál es esa carrera? Bueno, es la carrera cristiana, es la carrera espiritual, es la carrera de la vida cristiana. ¿Cómo lo sabemos? Por la clase de objetivo que se estaba persiguiendo. Aquí él menciona la meta. Dice, prosigo a la meta, se dedica con devoción a la meta. ¿Cuál es la meta? Muy bien, lo explica en este mismo versículo, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Muy bien, perfecto. Entonces, la meta que él persigue tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la vida cristiana. Veámoslo de esta otra forma en la imagen que puede ilustrarnos también este punto. La cosa una que el apóstol Pablo dice que él hace es olvidando el pasado. Y la segunda cosa que hace es se extiende hacia adelante, avanzo, dice él, y como ya lo vimos, avanza en una dirección, en una meta que tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ver con un momento especial en el cual el cristiano se encuentra con Cristo cara a cara. Esa es la meta del cristiano, la meta de encontrarse con Cristo cara a cara y de recibir también el premio de estar con Cristo y probablemente también las coronas que el Señor ha prometido a todos aquellos que le aman y que esperan también por su venida y que viven esta vida en esta carrera en la que Él nos ha colocado. El versículo siguiente nos dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bueno, aquí dice todos los que somos perfectos, pero antes vimos que el apóstol Pablo dice no que lo sea. Es decir, ¿a qué se refiere en este caso? Bueno, el apóstol Pablo aquí está reconociendo que la madurez espiritual consiste también en reconocer que todavía nos falta crecer en lo espiritual. Es decir, la palabra perfecto que aparece aquí no se refiere a la ausencia de errores, no se refiere a que no se cometen errores. La palabra perfecto que está aquí se refiere a la madurez espiritual, y la madurez espiritual contempla también el hecho que aun cuando uno falla o aun cuando uno ha pecado, uno se arrepiente y uno vuelve pronto e inmediatamente a Cristo. Eso es parte de la madurez espiritual. Saber retornar a Cristo cuando le hemos fallado, eso es parte de la madurez espiritual. Parte de la madurez espiritual es reconocer que seguimos siendo vulnerables, que seguimos siendo débiles, es reconocer que no lo hemos alcanzado todo. Parte de la madurez espiritual es reconocer que no somos perfectos, pero que nos mantenemos en la ruta, nos mantenemos corriendo la carrera cristiana. Eso es parte de la madurez que nosotros debemos cultivar, y a esa perfección se está refiriendo, es decir, a esa madurez espiritual. Entonces él dice: esto mismo sintamos, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y el versículo siguiente nos dice también: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esta es la exhortación que el apóstol Pablo nos hace, por lo tanto, y tiene que ver con vivir la vida cristiana como Dios espera que nosotros vivamos. De hecho, por eso aquí es interesante la palabra regla allí. Pero en aquello dice que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, vamos a correr la carrera cristiana conforme a las reglas, respetando las reglas del juego, y esas reglas son las que Cristo mismo nos da. Por lo tanto, no se trata de vivir la vida cristiana como nosotros queremos o como nosotros decidamos, sino como Cristo dice. Las reglas las pone Dios, la manera de correr o de vivir la vida cristiana las pone Dios, no nosotros. Si nosotros somos cristianos, debemos correr conforme a las reglas que Cristo dice. Debemos vivir la vida cristiana conforme a Cristo nos lo enseña. En tercer lugar, también vamos a ver este último aspecto en este devocional, y que tiene que ver con mirar a la tierra desde el punto de vista celestial. ¿Queremos tener una mentalidad cristiana? Tenemos que aprender a ver a la tierra, o mirar a la tierra, o mirar a lo terrenal, pero hacerlo desde el punto de vista celestial. Recuerda que hemos dicho aquí lo importante de los aspectos que nos dan una mentalidad cristiana. Recuerda que es importante que nosotros no nos hagamos falsas evaluaciones acerca de nuestra condición espiritual, creyendo que ya somos producto terminado. Recuerda que es importante también mantenernos corriendo en la vida cristiana, pero también este punto es muy esencial. Debemos aprender a ver la vida terrenal desde el punto de vista celestial. Es muy importante que reconozcamos que hay situaciones en esta vida que nosotros no podemos o no deberíamos de vivirla como la viven las demás personas que no conocen a Cristo.
En el versículo 17, la palabra de Dios nos dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice el apóstol Pablo. Bueno, esto puede parecer un poquito, dirían algunos, tal vez falta de humildad de Pablo al decir que seamos imitadores de él. Pues no, resulta que el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, bajo el entendido de que él también es un imitador de Cristo. Por eso nosotros debemos imitar a Pablo, porque Pablo era un imitador de Cristo. Al fin de cuentas, todos debemos imitar a Cristo, pero él dice: sean imitadores de mí. Y además también observan a los demás que también se conducen de esa forma. ¿De qué forma? Según el ejemplo que tienen del apóstol Pablo. Dice él, está advirtiéndoles, básicamente está preparando el terreno les está dando un consejo que prepara el terreno para la exhortación o la advertencia, que incluso lo ha abordado en otros momentos con los filipenses, pero que lo vuelve a decir en el versículo 18. Por ejemplo, les dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, es decir, de los cuales ya les advertí muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces Pablo dice: sean imitadores de mí, porque él es amigo de la cruz de Cristo. Pablo vive para la causa de la cruz de Cristo. Pablo fue básicamente salvado por la cruz de Cristo. Pablo predica la cruz de Cristo, pero por ahí andan muchos que no, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso es que los filipenses debían imitar la fe de Pablo, debían imitar la vida de Pablo, la conducta de Pablo, que vive para la causa de Cristo, a diferencia de esos muchos que él menciona, de esos muchos que andan por allí, de quienes ya el apóstol había advertido ya también antes muchas veces, que esos son enemigos de la cruz de Cristo. Y el siguiente versículo, el 19, dice: el fin de los cuales será perdición, y añade: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Aquí está el problema. Su mentalidad es terrenal, su mentalidad es básicamente solo a partir de lo que ven en este mundo. Incluso estos pueden llegar a ver el cielo a la luz de lo terrenal, pero la Biblia no quiere que nosotros veamos el cielo a la luz de lo terrenal. Debemos ver lo terrenal a la luz del cielo. Es decir, desde lo celestial aprendemos a ver este mundo, aprendemos a interpretar nuestra realidad, aprendemos a analizar los fenómenos. Desde lo celestial aprendemos a evaluar la vida en la que nosotros vivimos. Evaluamos la historia de la vida, evaluamos los valores, la cultura, el sistema, las decisiones, la conducta de las personas. Y en esa misma línea, el versículo siguiente nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, nuestra mentalidad no es terrenal, nuestra mentalidad es básicamente celestial. Así dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial y debemos aprender a evaluar, a ver este mundo a la luz de dicha ciudadanía que está en los cielos. Por eso es que debemos ver hacia la tierra, pero con los ojos celestiales. Debemos ver hacia la tierra desde el punto de vista celestial. De donde dice también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Precisamente un primer síntoma de ver la tierra desde lo celestial es que nosotros tenemos siempre esa visión donde aguardamos la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo, del Señor de la tierra. Es decir, el Señor de los cielos va a descender a la tierra y nosotros aguardamos por este Señor, el Creador de todo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así entonces la comparación se puede ver en esta gráfica que nos explica básicamente los dos aspectos o las dos visiones. Ellos, en cuanto al final, a ellos les espera destrucción. A nosotros nos espera la ciudadanía celestial. En cuanto a Dios, para ellos es su vientre, para nosotros es el Salvador, el Señor Jesucristo, a quien aguardamos. Para ellos su gloria, ¿qué es? Bueno, será vergüenza. Para nosotros nuestra gloria es que vamos a ser transformados porque vamos a ser como Cristo. La prioridad para ellos son las cosas terrenales, la prioridad para nosotros con mentalidad cristiana son todas las cosas
están sujetas a Cristo. Muy bien, entonces esa es básicamente la diferencia entre una mentalidad terrenal y una mentalidad que tiene que ver con lo celestial. Y como el mismo tema pues del devocional nos lo está diciendo, la mentalidad cristiana contemplará todo esto. En el versículo final básicamente se amarra esto diciendo, hablando de Cristo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo terrenal, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, al cuerpo de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la visión de alguien que mira lo terrenal a la luz del punto de vista de lo celestial. Recuerda, por lo tanto, amado hermano, lo importante de tener una mentalidad cristiana. ¿Y qué es lo que tiene esa mentalidad cristiana? En el resumen, lo puedes tú volver a repasar y dice así: no estimar falsamente nuestra condición espiritual, dedicarnos a la carrera cristiana y mirar a la tierra desde el punto de vista celestial.